Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos una historia denominada El matón, el asesino y el hacha. Abro comillas. El corpulento matón caminaba cerca de los almacenes que rodeaban la dársena, sumido en sus negros pensamientos. No se había dado cuenta de lo extrañamente desierto que se encontraba el puerto. Apenas había barcos atracados y en la cubierta de los pocos que lo estaban no lucía ninguna luz ni había movimiento. Con la confianza de quien no tiene nada que temer, caminaba pesadamente sin molestarse en no hacer ruido. Tenía previsto pasar la noche en el cuartucho de uno de los trabajadores de las obras que estaban realizándose en el Támesis, con vistas a unir ambas orillas con un nuevo puente, que a decir de la gente sería una proeza arquitectónica. Al matón le preocupaban muy poco los puentes, pero le venía bien su situación, pues quedaba suficientemente cerca de Whitechapel, donde aún tenía algunas gestiones que hacer para su patrón. Sin duda, el trabajador que ocupaba junto a otros muchos el cuartucho no se alegraría de verlo, pues eso significaba que tendría que dormir en el duro suelo para que él ocupara el camastro. Riéndose para sus adentros, vio una sombra que le venía de frente. Aguzó la mirada. ¿Un marinero? ¿Algún imprudente con intención de meter la mano en su bolsa? ¿Algún raterillo? Si era un raterillo, se iba a arrepentir hasta de haberlo conocido. Maldito jefe que le corría y le jodía la diversión. Desilusionado, comprobó que la figura era menuda. Un viejo marinero o un crío de los que trabajaban en los almacenes, imaginó. Nada estimulante, pero para su sorpresa la figura se dirigía hacia él. Hola guapo, ¿quieres pasar un buen rato? Una furcia. Debía ser nueva por allí o tener mala vista, si no lo había reconocido. A punto de contestar, vio como la figura se detenía de golpe y se llevaba las manos a la boca ahogando un grito. Ya lo había reconocido y lo reconoció de inmediato. La mujer le apuntó con un brazo haciendo un gesto de mal ojo y retrocedió trastabillando. Luego corrió en dirección contraria a la que llevaba el matón, que le dedicó unos insultos mientras se reía de buena gana. ¡Asquerosa fulana! Suerte había tenido de habérsela encontrado en otras circunstancias. Ni toda la brujería le hubiera evitado lo que tenía pensado para ella. Apretaba la navaja con lujuria, recordando la sensación de penetración en ella. Sí, con su navaja hubiera querido penetrar la carne de esa mujer. Podía sentir cómo se rasgaba la ropa y después la punta del arma abriendo y desgarrando hasta la empuñadura. Una y otra vez el recuerdo lo estaba excitando. Ahora veía a la zorra con el rostro de su madre, un rostro muy amado, hasta el día en que supo que hacía con otros hombres por un miserable trozo de pan lo que solo debía hacer con un hombre que amara. ¿Qué le había dicho a la muy asquerosa? Si quería pasar un buen rato con ella, o si sin duda podían pasar un buen rato juntos, pero no como ella esperaba. Seguro que eso era lo que aquella ramera deseaba en el fondo, que alguien la abriera en canal y le sacara los intestinos.
ya había hecho con otras fulanas. ¿A eso se refería la infeliz? Déjala, le decía la razón, con una voz cada vez más débil que contrastaba con la de su instinto. Esa voz mucho más poderosa que le ordenaba castigar a la mujer. Sin darse cuenta, redujo la velocidad y miró hacia atrás. Ya no había ni rastro de la furcia. Perdida entre la niebla, por la primera vez fue consciente de la quietud y silencio que reinaban en el puerto. Quizá fuera una señal. Se detuvo y tras una breve vacilación comenzó a desandar su camino. La meretriz no podía haberse alejado mucho. Podía ser un trabajo rápido. Se la tiraría y después la pincharía con su navaja. Nadie podría verlo. Cuando acabara con ella, arrojaría el cadáver al agua, donde, gracias a unas piedras bien sujetas, se hundiría y tardaría meses en ser encontrado su cuerpo. Excitado ante la perspectiva, el bruto se apremió. Debía encontrar a la zorra aquella antes de que ésta hallase un refugio o se escondiera entre las casas. Notaba la dureza de su pene y la humedad en las manos. Había comenzado la cacería. La muy cerda iba a lamentar haberse cruzado con él. Pegado a la fachada de los almacenes, comenzó a correr al amparo de las sombras. Aquella desgraciada no podía andar muy lejos. Una rata gorda y negra salió de debajo de la grúa y se cruzó en su camino, pero él no perdió ni un instante con ella. En mente tenía una pieza mucho más sabrosa. Allí estaba, confiando en que el individuo no lo perseguiría. La mujer había reducido el paso, otro error del cual no tardaría en arrepentirse. Empuñando con fuerza la navaja, el gigantón dejó de correr para hacer así menos ruido y avanzó a grandes zancadas. Y entonces un brillo metálico lo sorprendió. ¿Qué era aquello? Confundido notó que las piernas se le aflojaban. Otra vez aquel brillo y después una mano agarró su pelambrera rojiza y la levantó en el aire. Con pavor e incredulidad vio su cuerpo tendido. Sí, su cuerpo estaba tendido en el suelo y se hizo de noche definitivamente para él. El hombre que había decapitado al matón miró a ambos lados. Todo estaba tranquilo. La prostituta que había pasado instantes antes se había alejado y el sonido de la persistente lluvia había tapado el poco ruido que pudiera haber hecho. Todo había salido a pedir de boca. Llevaba buena parte de la noche siguiendo a ese sujeto, a la espera del momento ideal para darle caza. Con cuidado de no delatarse, había seguido los pasos del violento grandulón, que caminaba como si la ciudad fuera suya. Su suficiencia era ideal para su perseguidor, a pesar de lo cual extremaba las precauciones. Sabía que debía hacer aquel hombrón, debía morir y su cuerpo no tenía que volver a aparecer nunca más. Al amparo de la oscuridad lo había seguido hasta las dársenas. A punto de ser descubierto, soltó un brutal y mortal revés con el hacha.
esa hacha de carnicero que empuñaba. La cabeza de su víctima quedó colgando a su espalda, unida aún por algunos filamentos de músculo y piel. Un segundo hachazo completó la decapitación. Agarró la cabeza por la áspera pelambrera y la metió en el saco. Sin perder ningún instante y utilizando con maestría su hacha, desmembró el cuerpo y arrojó los restos al interior del saco. El torso era demasiado grande y tuvo que cortarlo por el externón en dos partes. Una vez metidas todas las piezas dentro del saco, lo arrastró por el mojado suelo hasta el borde de la dársena. 10 pasos a su derecha había un montón de piedras, de las que usaban los barcos como lastre cuando tenían que navegar con los depósitos vacíos. Se apresuró a coger varias de esas piedras. Las introdujo en el saco junto al cadáver troceado y lo cerró. Lo cerró con un bramante. Con una fuerte patada el saco cayó a las negras y pestilentes aguas. Miró a un lado y a otro, pero no parecía haber nadie que hubiera podido oír el chapuzón. El ruido que el saco había hecho no había sido percibido por nadie. Se había hundido, ya no se veía nada. Donde había caído solo se adivinaba la silueta de unos troncos podridos y el cadáver hinchado de una rata en el suelo de la dársena, donde había llevado a cabo la matanza. Quedaba un reguero de sangre que no tardaría en ser borrado por la lluvia, enlodada por el hollín que todo lo cubría. Guardando el hacha en la cintura del pantalón, el asesino se alejó rápidamente, adentrándose en las estrechas callejas. Aquel matón había sido cazado. Le habían dado cacería y se le había volteado el chirrión por el palito. Había recibido una sopa de su propio chocolate. Cierro comillas. Hasta aquí la narración de hoy. Gracias por su preferencia. Que usted la pase bien.